Ayuda a estos fieles para que puedan entender y comprender el misterio de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, vamos, como ya hoy es el último día, vamos a ir repasando todo lo que hemos dado durante estos 6 lunes. Durante el inicio del taller, nosotros estamos viendo lo que es la liturgia, sus partes, todos. Entonces, vamos a ir repasando poco a poco para entonces entrar en una parte, digamos, final, pero una parte muy espiritual, que es bueno que pongamos atención. Vamos a tratar de no distraernos para fijar nuestra mirada y nuestro corazón aquí. Hablábamos sobre que la liturgia es la manera de la que todos los miembros de la iglesia pueden ponerse en contacto y comunicación con Dios a través de gestos, palabras y ritos y acciones. De una manera somos testigos de la acción salvífica de Jesús y el amor de Dios que nos tiene a nosotros. Hablamos también del año litúrgico. El año litúrgico propone a los cristianos vivir en un conjunto de la historia de la salvación y de la vida de Cristo. En el transcurso del año, comienza el primer domingo de Adviento, 4 domingos antes de Navidad, termina el domingo de Cristo Rey y finaliza en noviembre. Se dividen en varios periodos. El primer tiempo de Adviento, 4 semanas, tiempo de Navidad y Epifanía, desde la fiesta de Navidad hasta el bautismo de Cristo. El tiempo ordinario comienza después del bautismo de Cristo. Tiempo de Cuaresma comienza el miércoles de ceniza. Tiempo de Pascua dura hasta Pentecostés. Ahí vemos el origen o el orden litúrgico que empieza Adviento, Navidad, vuelve otra vez, empieza tiempo ordinario un poco corto, luego caemos a Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés. Dice ahí la Trinidad, Cuerpo Christi. Y luego después empieza lo que el tiempo largo, que es la 34 semanas del tiempo ordinario, y termina en Cristo Rey. Aquí tenemos lo que es los colores litúrgicos. Cada color tiene un significado, un signo: el blanco, el verde, el morado, el rojo, el rosado, el azul y el negro. El negro rara vez se utiliza aquí en este país, pero mayormente en España, en esos países, usan una sotana negra. Luego pasa lo que es el tiempo de el rosado, el color rosado, alegría, que es el domingo de Gaudete, domingo de alegría. El rojo, martirio. El morado, penitencia y humildad. El azul se usa en algunas fiestas marianas. El blanco simboliza la gracia y la pureza. El verde, en el que estamos, simboliza el regir de una nueva era. Se emplea durante el tiempo ordinario. Hablamos aquí lo que la liturgia en la misa consta de cierto sentido de 4 momentos: la procesión de entrada, ritos iniciales, ritos finales, la liturgia de la palabra, la liturgia de Eucaristía. Fíjense que hablamos de eso.
También hablamos que están estrechamente unidas entre sí, que constituyen un solo acto de culto, o sea, tanto la palabra como la Eucaristía van de la mano. Hablamos también de lo que es la procesión de entrada, los ritos iniciales que presenta la liturgia de la palabra, es decir, el canto de entrada, el saludo, el beso del altar por parte del sacerdote, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria, oración colecta, tienen un carácter de introducción y preparación. La procesión de entrada, ya hablamos que cuando vienen los ministros, vienen en procesión de entrada, hacen la reverencia, suben al altar, el sacerdote o el que preside puede besar el altar, luego después que se retira también besa el altar y pasamos aquí a los dos momentos, tanto la palabra y la Eucaristía. Ya nosotros hemos dado esa parte, decimos que la liturgia de la palabra es la palabra, la liturgia de la palabra comprende las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura que son desarrolladas con la homilía, la procesión de fe, el credo y la oración de los fieles. La Eucaristía es la parte de la misa centrada en la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. Se inicia con una recitación de la oración del Señor, o sea, la plegaria del Padre Nuestro, que toda asamblea reza. Cuando finaliza el Padre Nuestro, el celebrante solo recita la oración conclusiva, pidiendo la paz y la liberación del mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor. El pueblo responde con una aclamación, glorificando a Dios. Vimos también los ritos finales. Dice, el rito de conclusión consta de breves avisos, si son necesarios, saludos y bendición del sacerdote, que en algunos días o ocasión se enriquece y se amplía con la oración sobre el pueblo y con otras fórmulas más solemnes. Despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote, para que cada uno vuelva a su honesta actividad alabando y bendiciendo a Dios. El beso del altar, como les decía ahorita, al final se retiran, van hacia la sacristía. Hablamos también de los utensilios sagrados, hablamos del cáliz, del copón, el corporal. Todos esos se usan, menos la crismera, porque la crismera es solamente para, ¿qué me puede ayudar? Levantando la mano. La crismera es donde se pone los santos óleos, los aceites sagrados en Jueves Santo que se le entregan a cada parroquia. Y por eso se tiene una crismera que consta de 3 partes. Se pone el aceite, se pone los santos óleos y el santo crisma. Muy bien. Luego después, después pasamos a lo que es la patena. Ya el hermano Germán dio un poco de una introducción sobre los vasos sagrados. Pasamos también aquí lo que es el báculo, el leccionario. Ya hablamos nosotros del leccionario donde están las lecturas, la naveta, que es donde va esa parte donde se le echa el carbón para el incienso, el alba, el cíngulo, el acetre, que es una piececita, se agarra, que ahí es que se esparce, el hisopo. Aquí pasamos ya al tema central de esta noche. Iniciamos con la terminología relacionada con la liturgia. ¿Qué es un acto ritual? Los rituales involucran un conjunto de prácticas y símbolos, ofrendas, danzas, cultos, gestos o actuaciones y se llevan a cabo respectivamente y voluntariamente por personas relacionadas culturalmente en lugares y tiempos determinados. ¿Por qué? Porque la semana pasada estábamos hablando un poco sobre los rituales
Entonces es importante ver que son prácticas, símbolos. ¿Por qué? Porque cada ritual tiene una función. Hay un ritual para bautizo, hay un ritual para matrimonio, hay un ritual para confirmación y así. O sea, también hay un ritual también para la bendición y así. Fíjense un punto muy importante y es el tema central. Pongamos la mirada aquí. ¿Qué son los evangelios sinópticos? La primera parte, sin, significa juntos. La segunda parte, óptico, significa vista. Por tanto, sinóptico significa junto, visto junto. Todo ser cristiano tiene que ver la palabra junto, pero a través de ser junto viene lo que es los evangelios. Ahí está detallado. Dice, los llamamos Mateo, Marco, Lucas y los evangelios sinópticos porque ellos ven todos juntos, es decir, ellos describen la vida y la enseñanza de Cristo de la misma manera. Si se dan cuenta, Marcos, Lucas, Juan y Mateo hablan de Jesús. Pero ¿qué pasa? Hay un punto importante y es este. Ya nosotros vimos esa parte. Esa también la vimos, esa también. Entonces, aquí es los símbolos. Cada evangelista tiene un símbolo. Fíjense, el símbolo de Mateo dice, los símbolos de los 4 evangelistas, porque a los 4 evangelistas se le presentan como un ángel, como un león, como un buey y un águila. A Mateo, ángel, por tanto, Mateo es representado como un ángel porque su evangelio comienza con la genealogía de Jesús. Empieza a hablar de la descendencia de Jesús. Fíjense ahí. Y luego cuenta su historia humana y la primera parte de su vida desde el nacimiento hasta el bautismo. Por eso empieza la genealogía. Y ustedes ven todos esos nombres que hay. Porque desde ahí Mateo empezó a escribir, a ver desde el nacimiento de Jesús hasta el bautismo. Donde cuando Jesús va al Jordán y es bautizado por Juan. Marco tiene la figura de león. ¿Por qué? Porque fíjense, Marcos escribe, dice, el Evangelio de Marco comienza con la figura de Juan el Bautista, que predicaba en el desierto, cubierto de piel de camello, con un cinturón de cuero alrededor de sus caderas y alimentados con langosta y miel silvestre. Marco 1:7. Tiene una personalidad muy fuerte y su voz en el desierto de Judea es un símbolo de rugido de un león. Cuando Juan el Bautista decía, conviértanse, raza de víbora. Esa era la voz de Juan. Conviértanse, raza de víbora. Lo decía fuerte. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos tenían el corazón duro. Y muchas veces también nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios. Porque muchas veces proclamamos la palabra de Dios con timidez. No podemos tener timidez. Y de eso hablaba el evangelio de ayer domingo. No tengan miedo. Por eso es que Marcos se figura en esa como el león. Pero no el león para devorar, sino el león para acercar y llamar a la persona a Dios. Por eso es importante. Lucas comienza su evangelio
con una introducción de Zacarías, esposo de Isabel, quien está ofreciendo un sacrificio, buey, a Dios, elegido por el destino para entrar en el santuario del Señor, para quemar incienso. Tiene una visión de anunciar el próximo embarazo de su esposa y el nacimiento de su hijo, a quien dirá el nombre de Juan. Nosotros estábamos leyendo el sábado, si no me falla la memoria, hablaba de esa lectura, de que Zacarías, un ángel le fue anunciado de que iba a tener un hijo y queda Zacarías mudo, pero Zacarías queda mudo es para que pueda manifestarse la gloria de Dios, porque a veces nosotros muchas veces no entendemos el misterio de Dios y lo manda a callar. No es un castigo, lo manda a callar para que pueda el Dios trabajar, porque muchas veces no dejamos que Dios trabaje. Y por eso es que se habla ahí de que ellos siempre, ahí no se dice, pero se dice que ellos iban siempre los dos a orar, a pedirle a Dios. Y Dios tuvo misericordia. Isabel está encinta. ¿Cuántos días tenía o cuántos meses tenía Isabel cuando María la visitó? ¿Quién me dice? Después vamos a ver ese 6 para que ustedes vean cómo va caminando lo que es el tiempo de la liturgia. 6 meses, ¿no? Juan es el águila, tiene la figura de águila. Es importante, miren aquí. Finalmente Juan es representado como un águila, porque el prólogo del Evangelio hablamos de la palabra, que es Dios y que barre las tinieblas para traer la luz, como el águila que vuela y fija la luz del sol sin cegarse. La palabra de Dios, el cristiano que busca la palabra de Dios, es muy distinto al que no la busca. ¿Por qué no se ciega? Porque tiene la mirada puesta en la palabra de Dios. Tiene esa mirada puesta en que Dios es el que le va, a través de Jesús, le va a dar la luz. Y por eso es que ese es el significado del águila. El águila vuela y cuando fija su mirada, atrapa a la presa. Es difícil que el águila cuando mira no agarre la presa. Pero en esto aquí es divino cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos la palabra de Dios nuestra, hay un cambio. Hay un cambio en esa persona, o en esa mujer, o en ese hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la hemos fijado. Y a través de ese sol y de esa luz que es Cristo, cuando somos bautizados, recibe la luz de Cristo. Ya no vamos a andar en tinieblas. Es que Juan no es que sea el más, sino cada evangelio tiene su personalidad. Cada evangelista habla de la experiencia de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso es importante el testimonio de cada uno de nosotros. Y es importante también ver cómo cada evangelio tiene una figura, pero una figura divina, no una figura de destrucción, sino una figura de acercarnos a Dios, de acercarnos a la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar a este punto muy importante, porque muchas veces lo hacemos rápido y no nos damos cuenta de la maravilla y de la liberación, del amor, de la entrega que tiene la oración del Padre Nuestro. Muchas veces nosotros hacemos el Padre Nuestro corriendo
y a veces ni siquiera lo reflexionamos bien. Fíjense lo que dice. Uno de los discípulos le pidió a Jesús que nos enseñes a orar. Él lo hizo enseñándole la oración del Padre Nuestro. Es así como Jesús nos regaló esta oración, siendo la oración cristiana fundamental, la que todos nos sabemos, grandes y chicos, la que rezamos en la casa, en el colegio, en la misa. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. A través del Padre Nuestro vamos a hablar con nuestro Padre Dios. Se trata de vivir las palabras de esta oración, no solo repetidas sin fijarnos en lo que estamos diciendo. El Padre Nuestro está formado por un saludo y 7 peticiones. El primer saludo es: Padre nuestro que está en el cielo. Es el saludo que le hace Jesús a su Padre. Le da un saludo: Padre nuestro que está en el cielo. Con esta pequeña frase nos ponemos en presencia de Dios para adorarle, amarle y bendecirle. Padre, al decir Padre, nosotros nos reconocemos como hijos suyos y tenemos el deseo de el compromiso de portarnos como hijos de Dios, tratar de parecernos a Él, confiando en Dios porque es nuestro Padre. Ven que hay una cercanía cuando lo hacemos de corazón. Sigue aquí. Que está en el cielo. No es un lugar, sino una manera de estar. Dios está en los corazones que confían y creen en Él. Dios puede habitar en nosotros si lo permitimos. Dios no está fuera del mundo, sino que su presencia abarca más allá de todo lo que podemos ver y tocar. ¿Por qué? Porque Dios crea. Dios es el creador. Dios es el que crea todo para nosotros, para que vivamos felices, para que vivamos en paz. Fíjense allá, Padre Nuestro. Dice, al decir Padre Nuestro, reconocemos todas las promesas de amor de Dios hacia nosotros. Dios ha querido ser nuestro Padre. Él es Padre bueno, fiel y que nos ama muchísimo. Padre Nuestro porque es mío, de Jesús y de todos los cristianos. Si tenemos a Dios así en nuestro corazón, nosotros podemos estar cerca de Él. Pero si no lo tenemos así, como nuestro Padre, que Él sea la primicia, que Él sea lo principal cuando yo me despierto, entonces sí vamos a tener una cercanía así. Las 7 peticiones, después de ponernos en presencia de Dios, desde nuestro corazón diremos 7 peticiones, 7 bendiciones. Las 3 primeras son para dar gloria al Padre. Son los deseos de su Hijo, que ama a su Padre sobre todas las cosas. Las 4 últimas le pedimos su ayuda y su gracia. Fíjense bien, ya ahí estamos bajo la sombra, bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque una persona no puede orar con ira. Una persona no puede estar en la presencia de Dios con una ira, con un desencanto. No, Dios es amor, pero también nosotros tenemos que dar amor a los demás. Primera, dice, no se preocupen que eso ustedes lo van a tener. Santificado sea tu nombre. Con estos decimos que Dios sea alabado, santificado en cada nación, en cada hombre.
Depende de nuestra vida y de nuestra oración que su nombre sea santificado o no. Pedimos que sea santificado por nosotros que estamos en Él, pero también por los otros, lo que todavía no les ha llegado la gracia de Dios. Expresamos a Dios nuestro deseo de que todos los hombres lo conozcan y le estén agradecidos por su amor. Tenemos que siempre dar gracias a Dios. A veces nosotros no le damos gracias a Dios. A veces Dios nos da tanto y nos da tanto que estamos aquí, que nos permite que estemos aquí. Y muchas veces nosotros no le damos nada a Dios, ni siquiera la gracia. Entonces tenemos que aprender a dar la gracia. Gracias, Señor, porque me caí. Gracias, Señor, porque me levanté. Gracias, Señor, porque puedo abrazar. Gracias, Señor, porque puedo hablar. Todo eso tenemos que darle gracias a Dios. Porque Dios es amor y nos ama. Y por ese amor también nosotros tenemos que darle gracias. Segunda, venga a nosotros tu reino. Al hablar del reino de Dios, nos referimos a hacerlo presente en nuestra vida de todos los días, a tener a Cristo en nosotros para darlo a los demás y así hacer crecer su reino. Y también nos referimos a que esperamos a Cristo regrese y sea la venida final del reino de Dios. Fíjense un detalle aquí. Venga a nosotros tu reino. Nosotros estamos pidiendo que el reino de Dios venga a nosotros. Pero fíjense un detalle, que dice, nos referimos a hacerlo presente en nuestra vida de todos los días. Todos los días nosotros tenemos que hacer presente el reino de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos presente? A través de la acción de nuestras vidas. Lo hacemos presente haciendo la voluntad de Él, sirviendo, amando al hermano, perdonando al hermano. Ese es el venga a nosotros tu reino, alabarlo. Y también nos referimos que esperamos que Cristo regrese. Cristo regrese a mi vida. Si me ha alejado, Señor, ayúdame a volver a ti. Tercero, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, lo que quiere Dios para nosotros es nuestra salvación. Y es que lleguemos a estar con Él. Le pedimos que nuestra voluntad sea una de las suyas para que en nuestra vida tratemos de salvar a los hombres. Que en la tierra el error sea desterrado, que reine la verdad, que el vicio sea destruido y que la fortaleza y que fortalezca las virtudes. Fíjense un detalle importante. Hágase la voluntad en la tierra como en el cielo. Pero nosotros que estamos aquí, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios tenemos que mantenernos en oración. Tenemos que mantenernos en santidad. Tenemos que mantenernos constantemente dando y recibiendo amor. Y muchas veces pasa eso. Hágase la voluntad, sí, pero vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo encontramos la voluntad? A través de la oración. Cuarto, danos hoy nuestro pan de cada día. Al decir danos, nos estamos dirigiendo a nuestro Padre con toda la confianza con la que se dirige un hijo a un padre. Con toda la confianza. Al decir nuestro pan, nos referimos tanto al pan de comida para satisfacer nuestras necesidades materiales como el pan del alma para satisfacer nuestras necesidades espirituales. En el mundo hay hambre de estos dos tipos, pero lo que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos necesitados. Hay personas que necesitan una palabra. Hay personas que necesitan ser escuchados. Porque muchas veces nosotros vamos a visitar a un enfermo y el enfermo quiere hablar,
pero nosotros no le dejamos hablar. Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, le pedimos al Señor que nos dé el pan, pero también hay un pan, como dice Jesús, yo soy el pan, yo soy el pan, yo soy el pan que baja del cielo. Entonces, nosotros tenemos que comer de ese pan para nosotros mantenernos en lo que dice ahí. Dice esa parte, en el mundo hay hambre de estos dos tipos, hambre humana, pero también tiene que haber hambre espiritual. Esa hambre de venir a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, para fortalecernos, para que ese pan espiritual nos ayude a nosotros a seguir avanzando en el mundo. Ese pan de Cristo, Cristo se da por cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros vamos y comemos el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, nos ayuda. Quinto, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas. Los hombres pecamos, nos alejamos de Dios. Por eso necesitamos pedir el perdón cuando lo ofendemos. Para poder recibir el amor de Dios necesitamos un corazón limpio y puro, no un corazón duro que no perdone a los demás. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense qué detalle más precioso. Los hombres pecamos y nos alejamos de Dios. El pecado nos aparta de Dios, nos aparta de la gracia. Pero, dice, por eso necesitamos pedir el perdón. Hay que ir a la confesión, al acto de penitencia. El cristiano tiene que confesarse, el cristiano tiene que pedir perdón. Y para eso está el acto penitencial. No solamente cuando empieza inicia la misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso. No, necesitamos ir ante el sacerdote para confesar nuestros pecados. Pero antes de confesar, tenemos que hacer un examen de conciencia. Todo ser cristiano tiene que, en un momento determinado, hacer una recitación de conciencia. Por eso es que dice, por eso necesitamos pedir el perdón cuando los ofendemos. Para poder recibir el amor de Dios, necesitamos un corazón limpio y puro. Fíjense que en la Sagrada Escritura hay dos personajes que entran al templo. Uno era publicano y otro era fariseo. ¿Y qué hacía el publicano? El publicano se ponía de rodillas y rezaba así, hacia abajo, no levantaba la cabeza porque necesitaba el perdón de Dios. Mas el fariseo erguido, porque así hay personas que el orgullo lo arropa, lo ciega y empieza a decir, yo no soy como él. Y aún así, el publicano de rodilla seguía suplicando a Dios, pidiendo perdón. Y fíjense que el mismo Jesús le dice que cuál de los dos fue justificado. ¿Por qué? Porque abrió su corazón. Sabía que estaba fallando, sabía que estaba cometiendo pecado, pero buscó la reconciliación y el perdón de Dios. Por eso es que dice aquí, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este perdón debe nacer del fondo del corazón. Para esto necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y recordar que el amor es más fuerte que el pecado. ¿Se dan cuenta? Necesitamos el perdón, pero un perdón, una persona que se va a confesar y se le olvida un pecado, está bien,
Pero cuando vuelva otra vez a confesarse, tiene que decir ese pecado. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en un momento se te puede olvidar, claro. Pero cuando tú vuelvas otra vez a confesarte, tiene que decir ese pecado para que tú seas perdonado verdaderamente. 6. No nos deje caer en la tentación. El pecado es el fruto de consentir la tentación, de decir sí a las invitaciones que nos hace el demonio para obrar mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce hacia el pecado, hacia el mal. El Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación. Hay que orar mucho para no caer en la tentación. La oración. ¿Por qué? Porque cuando Jesús en su momento, Jesús le dice a los discípulos, oren para que no caigan en tentación, porque ya él sabía ya lo que venía. Y nos enseña a nosotros que hay muchas tentaciones, no solamente allá afuera, también aquí adentro, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el tránsito, en todos los lados hay tentaciones. Pero si nosotros seguimos esto, el Espíritu Santo nos ayuda a decir no a la tentación. Jesús fue tentado en el desierto y nos enseñó cómo nosotros podemos vencer la tentación. La primera tentación en el desierto, ¿cuál fue? Levantando la mano. ¿Eh? El hambre. La segunda. La tercera. Bueno, yo voy a dar un examen a ver si pasan, porque están. La tercera, ¿cuál es? La cuarta. ¿Y la quinta? Hay tres, ¿no? La primera, ¿cuál es? El pan, el hambre. La segunda, deseo de poder, dinero. La tercera, la adoración. Por eso es que dice aquí, el Espíritu Santo nos ayude a decir no a la tentación. Si una persona trabaja y ve que se le cae un dinero a una persona, ¿qué tiene que hacer un verdadero cristiano? Devolverlo. Entonces es una tentación. El dinero, como hablaba la tentación. Ustedes hablaban de la tentación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Orar. La séptima, líbranos del mal. El mal es Satanás, el ángel rebelde. Le pedimos a Dios que no nos guarde de las astucias del demonio. Pedimos por los males presentes, pasados y futuros. Pedimos estar en paz y en gracia para la venida de Cristo. Amén, así sea. Fíjense un detalle importante, líbranos del mal. Y es el siguiente. El mal siempre está en nuestra vida de que nacemos. Pero si nosotros apartamos a Satanás, ¿cómo lo apartamos de nuestra vida? ¿Quién me dice? Levantando la mano. Los sacramentos. ¿Qué más? Ajá, así es. Pero acuérdense, cuando inicia la cuaresma, hay tres palabras cuando inicia la cuaresma. La primera es, vamos a decirlo todo, la primera es, la segunda y la tercera.
Ahí está recitado el Padre Nuestro. Ahí está recitado. Diga. La primera tentación es el pan. La segunda, el poder. Y la tercera, postrarse. Y ahora que estamos hablando de esta, líbranos del mal, hablábamos sobre cuando iniciamos la cuaresma. Porque dice ahí, dice, el mal es Satanás, el ángel rebelde. Le pedimos a Dios, silencio por favor, le pedimos a Dios que nos guarde de la astucia del demonio. Pedimos por los males presentes, pasados y futuros. Cuando una persona tiene una buena confesión, ahí está. Pero cuando yo no tengo una buena confesión, voy a vivir del pasado. No, ya nosotros no podemos vivir del pasado. Cuando una persona se confiesa su pecado, ya esos pecados se quedaron atrás. ¿Y cuál es el futuro? Vivir una vida en santidad, vivir una vida en oración. Pero yo no puedo vivir del pasado. Ya el pasado quedó atrás. Entonces, todas esas 7 peticiones está el Padre Nuestro. Bien, ya tengo que irme. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No, ese aplauso háganselo a Dios, pero más fuerte. Eso es a Dios. Yo solamente soy un servidor. Preguntas del Padre Nuestro, del Padre Nuestro. ¿Es en tentación o en la tentación? Dice, la madre dice aquí, en tentación o la tentación. ¿Cuál de las dos? La tentación. Porque Jesús fue tentado en el desierto. Muchas veces nosotros somos tentados, no como Jesús, pero quizá un poquito más, porque vivimos en la carne. Y el enemigo de la carne, ¿cuál es? El enemigo del espíritu, ¿cuál es? El enemigo del espíritu, ¿cuál es? El mundo, la carne y el demonio. La carne y el... ¿Por qué? ¿Qué me dice? ¿Por qué nosotros tenemos que alejarnos del demonio? Narcisa, ¿por qué? ¿Por qué debemos de alejarnos del demonio? El demonio nos lleva a la perdición y a perder la gracia de Dios. El cristiano tiene que orar de noche, en la mañana, en la tarde, cuando se va a acostar, cuando se levanta. Siempre. Dios lo bendiga. Siempre hay que orar. Por eso es que cuando Jesús está diciéndole a los, va a orar y regresa, y cuando regresa los encuentra dormidos. Pero es el mismo Satanás que lo está tentando para que se duerman. Por eso es que Jesús todavía le da aliento y le dice, oren para que no caigan en tentación. Por eso es importante la oración. Cuando estemos orando, no nos descuidemos. Porque muchas veces empezamos a orar y empezamos a ver otras cosas. Y ahí caemos en la tentación de la novela, en la tentación del WhatsApp, en la tentación de TikTok. Todo eso son tentaciones, pero si nosotros la usamos para evangelizar, no es tentación. Pero si nosotros dejamos a un lado la oración y empezamos a escribirle, pero mira, ¿cómo tú estás y cómo es esto? No.
hay que concentrarse en la oración. Cuando usted va a orar, dice el Señor, no lo digo yo, cierra tu puerta y habla con tu Padre que está en el cielo. Y tu Padre que está en el cielo te recompensará y te vas a oír si tiene un corazón dispuesto. Pero si yo tengo un corazón descuidado, me levanto y no le doy gracias a Dios, sigo el día entero y no le doy gracias a Dios, ni siquiera hago una oración, entonces la tentación me va a agarrar. Por eso es que Jesús le dice, oren. La oración mantiene al cristiano apartado del mal. Diga. Yo siempre hago mis oraciones en la mañana, desde que yo pongo un pie en el piso y en toda la acera hasta que llego, voy en todo el camino y tengo la gracia de trabajar en un lugar que tengo esa gracia de Dios de poder entrar al cenáculo y hacer mis oraciones ahí todos los días. Y ya es como un ritual para mí. Pero en esas oraciones yo siempre le pido a Dios que quiero ser el barro en sus manos. Siempre. Amén. Fíjense, hay una hermana que dice, antes de poner los pies, dice la oración. Vamos con esto, dice, los tiempos litúrgicos. Ya nosotros dimos esa parte, ya la entendieron, ¿no, verdad? Los leccionarios, la misa, la lectura. Hay una parte, además. Mira, aquí, vamos a ver. Dice aquí, los tiempos litúrgicos, la liturgia de las celebraciones están distribuidas en 3 ciclos, ya hablamos de eso, el A, el B y el C. Cada ciclo contiene 3 tiempos litúrgicos, Navidad, Pascua y durante el año. Durante todo un año se rige, por ejemplo, el ciclo A, el Evangelio de San Mateo. En el año siguiente se rige el ciclo B, ya eso lo hablamos, el Evangelio de San Marcos. Y en el año tercero, el ciclo C de San Lucas. De esta manera, cada 3 años se hace una rotación completa de la liturgia de la palabra. Un cristiano que viene todos los días a misa, en 3 años, lee la Biblia y la Sagrada Escritura. En 3 años. Si va a la misa todos los días. Porque, fíjense lo que dice. Dice, de esta manera, cada 3 años se hace una rotación completa. Si me había dado el tiempo, le había enseñado o le había mostrado lo que es el calendario judío. Pero no vamos a entrar en esa parte porque es extensa. Quizás algún día la haremos. Pero es importante ver, cada vez que nosotros venimos a misa o cada vez que vamos a la celebración de la palabra, prestar oído a la palabra de Dios. Ahí Dios no habla. Ahí Dios no habla. Por eso es importante. La iglesia no hace nada. La iglesia hace las cosas en orden. Porque Dios, lo primero que hizo, el mundo en orden. ¿Cuántos días duró Dios haciendo la ordenanza del mundo? 7 o 6. 7 o 6. ¿Y el primer día cuál es? ¿Descansó cuándo? ¿Y Jesús resucitó cuándo? ¿Cuándo? El primer día de la semana. Por ahí hablaron. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Para defender la fe, dice ella. ¿Y cómo la defendemos? Con la formación.
¿Por qué? Porque si nosotros salimos allá afuera, ya tenemos el conocimiento de algunas cosas que nos están dando. Y así nosotros, como dice la hermana, defendemos la fe. Pero nosotros no podemos defender la fe si no conocemos, si no le damos para atrás a las páginas de los libros. Entonces, yo llegué hasta aquí. Diga. Es bueno que aclare, Daniel, cuando se dice el Padre Nuestro en la liturgia, al final no se debe decir amén. O sea que el Padre Nuestro no termina con el amén, no se dice amén. Sería bueno que Daniel aclare esa parte porque continúa y en la oración de la paz, ahí cuando termina se dice amén. Pero cuando termina el Padre Nuestro, todavía no se dice amén. Sería bueno en la misa, claro está, pero cuando lo rezamos. Búscame Es una parte muy importante. Mira, primero, cuando se inicia la misa, se habló aquí sobre cuándo inicia la misa, cuándo comienza. ¿Quién me puede decir levantando la mano? ¿Cuándo? Vámonos por parte. Diga usted. La procesión, se sube el sacristán al altar. El sacristán. Fíjense, silencio, silencio. Fíjense un detalle. Miren, el sacristán viene de este lado, hace la reverencia. Un punto importante, el que haga la reverencia así, cuando se levanta, no va a ver la lectura. ¿Sabe por qué? Porque ya se ha inclinado demasiado. Simple y llanamente es esta, entre el ambón y el altar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le está hablando a los fariseos, le dice, ustedes entre el altar es importante, entre el ambón y el altar. ¿Por qué? Porque todo ser cristiano, vamos ahora a contestar lo que el hermano estaba diciendo. Dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Cómo es? ¿Sabe qué es eso? Que están aprendiendo. Están captando que eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo que yo decía ahorita, recitan y ahí mismo ustedes empiezan. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando dice lo que decía el hermano, decía, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Ahí viene y le dicen amén, no dice amén, aquí no dice amén, dice, el que está celebrando con las manos extendidas, dice el misal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pueblo responde, tuyo es el reino, tuyo es el rey.
Ahí está, dándole la gloria a Dios. Tuyo es la gloria por siempre, ¿no? Entonces vuelve otra vez el ministro y levanta la mano y dice: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concédele la paz y la unidad. Entonces ahí dice: la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Tú, no, es tu espíritu. Porque no es el espíritu tuyo, es el espíritu de Dios. No podemos decir, y con mi espíritu, no, con tu espíritu. Por eso es importante recitarlo bien, por eso estaban hablando de recitarlo. Con tu espíritu. Bien. Nos vemos otro día. Que Dios le bendiga a todos.